vamos a ir ahora a tomar contacto con nuestro periodista de salud, nuestro especialista en periodismo médico, Héctor de la Fuente, para ver qué novedades nos trae. Héctor, Néstor Zula, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Néstor y equipo. ¿Cómo están? Bien, Un ¿vos? gusto. Buen día. Bien, bien, bien. Mucho Bueno, trabajo, hay mucha info, a muchas ver, novedades qué novedades permanentemente. tenemos? Bueno, íbamos por la columna por un tema un poco histórico y de actualidad, que era cómo influye en los avatares del país realmente el tema de la salud de los presidentes. Ajá, Pero bueno, como vos me comentaste también lo del tema gripe, podemos armar un sí, poco una mezcla y hay porque algunas escuché que se novedades de inició otros la tiempos. campaña de vacunación, ¿no? Sobre todo de los adultos mayores, mayores de 65 años. Escuché que habían empezado ya con la Efectivamente. campaña de vacunación y siempre me parece que es bueno reforzar y dar información a quienes corresponde, a quienes no les corresponde dar la vacuna. Y bueno, y es una vacuna que puede salvar vidas o no. Y evidentemente, porque la vacuna de la gripe, bueno, primero definamos qué es un virus, ¿no? A ver, Algo que está ahí en el campo de la microbiología con las bacterias, parásitos y hongos. ajá. Y también algo que cuesta definirlo porque tiene algunas propiedades animadas y otras inanimadas, digamos, lo definen como los virólogos como algo que está en la frontera entre lo vivo y lo no vivo. Es muy paradójico esto. Es Desde un el punto de vista semibicho. químico claro, porque no tiene, por ejemplo, movimiento, como tienen algunas bacterias, ¿no? Ah, Eh, las bacterias algunas tienen forma de esfera, de coco, de ahí los nombres, estreptococo, estafilococo, los claro. que dan, por ejemplo, las anginas de la garganta, la mayoría son de estirpe viral, Claro, 70%, pero se pueden complicar después con algo bacteriano. Pero el virus, claro. digamos, volviendo al tema viral, el virus está ahí, entre lo vivo y lo no vivo. Algo Ah, muy importante y que este año vamos a ir repitiendo y tirando ideas porque esto yo me tiene acuerdo de la una parte pandemia también del COVID divulgativa. que decían que el Claro, virus, cuando entraba en el organismo humano, se activaba, ¿no? Como que despertaba y empezaba un proceso, bueno, que mató a tanta gente, ¿no? claro. Es, digamos, muy inteligente el virus, ¿no? Realmente tiene una maquinaria prácticamente perfecta. Hay distintos tipos de virus, de acuerdo al tipo de ácido nucleico, ADN o ARN. Claro. El de ADN queda integrado al núcleo de la célula y el de ARN es más inestable, como el de la gripe o los de COVID. El de hepatitis, por ejemplo, es tipo ADN. Ahora, Pero yo esto lo escuché que que la tiene hay vacuna, todos los años sí, le cambian la cepa, ¿no? Como que el virus de la gripe va mutando año a año. claro, claro, ahí está. Como tiene un ARN en digamos, el core, el corazón del virus, que ahora vamos a describir brevemente cómo es un virus, eh, como que comentaba Néstor, el COVID y el virus de gripe, y lo mismo los virus de resfriado, que hay un montón de virus de resfriado, y después hay que hacer un breve panorama, sin dar consejos médicos, ¿no? Porque eso Sí, se sí, lo dejamos al para médico los médicos. especialista, al médico Pero generalista, yo al tengo médico de el dato familia. de dónde es, cuál es el lugar de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires con más virus. A Vos no ver, lo sabés. muy bueno. A ver. El subte, el subte, Ah, claro, el claro. Y subte. ayer vos fíjate, acá es muy loco, porque llega el viernes, ¿viste? Y las novedades legales de los tribunales, bueno, pero las médicas también. Vos fíjate que Claro. ayer la academia Pero que ¿estás de hablábamos el acuerdo? otro Digo día, que que en lo el vamos a subte es donde entrevistar, más virus hay. Yo en invierno no lo tomo por eso. y es muy probable. Ómnibus también. Claro, el tema del virus, ¿cómo es? Escúchame, Bueno, es el un lugar frío, cerrado. Ahora los subtes son herméticos, ya es difícil que tengan una ventana. La mayoría de los vagones son herméticos. Está bajo tal tierra. cual, tal Digamos, cual. no hay un mejor lugar para un virus. El virus ama el subte, ¿o no? Y tiene asbesto. Y tiene abeto. Guarda cuando hablan los metrodelegados de que las 4 horas de trabajo, ¿verdad? El Claro. asbesto, una vez que entra al pulmón.
queda como una fibra en Sí. forma de Pero aguja, digo, ¿coincidís pincha, conmigo en que inflama, el virus tal arma el cual, subte o no? tal cual. Y bueno, después te iría los colectivos, ¿no? Claro, Claro, porque después el viene el tema, bondi, ¿cómo pero es el el bondi tiene tema? ventana. Ahí ya tiene algo para También, perder. pero En cambio, el ahí hay una subte, disputa, ¿a si tiene quién? ventana, si hubiera un subte con ventana, que quedan pocos, dan a un pasillo oscuro, dan a un pasillo cerrado, no dan al aire libre, ¿comprendés? Tal cual. Y ahí viene la batalla, porque quién es el valiente que abre la ventana o el valiente que pide que no la abran. Porque ¿cómo es Bueno, la mano ahí? El frío te irrita el epitelio, digamos, en la garganta. sí, Y ahí es donde entra el virus después, ¿no? El claro. virus tiene que tener un campo que lo predispone, Ah, y bueno, y ahí entra, y es muy importante porque los virus no tienen prepaga, por ejemplo. Es muy no. inteligente el virus, ¿no? Sí, sí, Y- gastan un montón de guita menos. no tiene prueba de vacunas Pueden comprar tampoco. whisky, por ejemplo. Los que tenemos prepaga no podemos comprar más whisky. Claro. Increíble estos virus, ¿no? Y te Claro, acuerdas que había un virus de la vaca loca en una época en Norteamérica que comía carne que estaba expuesto, o en claro, la Unión Europea, el virus de la claro, vaca loca que después descubrieron que era un prión en realidad, una proteína, claro. ¿no? Porque Bueno, tenemos que hablar pero cómo nos está fuimos, nos conformado el fuimos. virus, claro. Arrancamos a No divagar fuimos, y nos fuimos, divagamos. La culpa es mía igual, ¿eh? pero Contame entonces de la está gripe, de la bueno, campaña de fluye, vacunación que hay que tener en cuenta a los claro, adultos mayores. y Contame toda la cómo información no, de gripe, así nos volvemos a cómo enferma el poder, que era el título que me habías tirado al y inicio. lo vamos mezclando en las distintas columnas, cómo no. Y bueno, vos fíjate, habíamos dicho, el virus de la gripe va mutando porque hay que ver qué año, cuál es la cepa que toca. ¿Te acordás con el COVID que venían hablando que cada año mutaba la cepa? Bueno, Sí, estos virus, como dijimos, tienen ARN, un tipo de ácido que desde el punto de vista químico lo define, como el de COVID. Entonces va claro. mutando el virus y de acuerdo a las proteínas de la superficie del virus van cambiando y porque tienen un código genético muy inestable. Ah, Entonces, por muy ende, bien. cada año, claro, cada año va mutando el virus, bueno, y la vacuna que era para el H1N1, el virus, porque la H es de hemiaglutinina y la N de neuraminidasa, son dos proteínas como parecido al que tenía el COVID. Ah, De acuerdo a esto, ahí va el target de la vacuna. La vacuna le pega bien, a tal, entonces hay que ver este año cuál es la cepa predominante. claro. Y la vacuna es muy importante, el Ministerio de Salud también lo ha informado, lo vi ahí en Twitter al ministro Sí, Mario sí, Lugones, que lo había tirado, y porque hay mucha gente, como vos decís, los jubilados, los mayores de tal edad, pero también sí, la vacuna puede servir para mujeres embarazadas, por ejemplo, claro, para claro. niños también, Claro. todos los que tengan alguna enfermedad cardíaca o pulmonar o renal, Enfermedades algún crónicas, tratamiento, oncológicas, ¿no es cierto? Con bajas claro, defensas, ¿no? oncológicas también, claro, Claro, tal cual, claro, claro. pero no tiene una Inmunosuprimidos, trasplantados, efectividad, ¿no es cierto? perfecto, perfecto, pero no tiene una efectividad 1000 por 1000. No, pero te evita la muerte. Depende, claro, evita la complicación teóricamente que es la Evita el caso neumonía. grave, digamos, evita una gripe grave. Claro, evita que la gripe termine en una neumonía. Eso, Y la neumonía claro. tiene mortalidad. Mueren por año Sí, 50.000 no, argentinos, sí, sí, sí. digamos, por año, Olvídate. que ningún gobierno nunca lo tocó en ninguna campaña política. Vos fijate que Sí, pero hasta además antes te del digo una COVID, cosa, mira, hay miles o millones, como vos quieras, te regalo el número para que lo pongas vos, que entran ah, a terapia intensiva por una falla hepática, renal, porque lo atropelló un colectivo y se pegan la ujú, neumonía en terapia intensiva. claro, ¿Sí o no? neumonía intrahospitalaria, claro, tal Claro. cual, que tiene una gravedad, ¿no? Es delicado, ¿no? Para los que están Muy. al lado, enfrente, No conozco los para la porcentajes, gente pero lejos. muy, muy potente. Tiene más o menos una mortalidad mínima de 30% al Eh, 70%.
Habría que ver la Creo que temperatura, la sí, bibliografía, habría que ver la depende del estadística, porque lugar, para mí te quedaste corto. pero tienen una mortalidad, son temibles, ¿no? Claro. Y le tiran con antibióticos de amplio espectro. Sí, lo que pasa es Pero después van que, a ver cuál es a ver, algunos dicen el microbio que blanco. que la neumonía está en el respirador. ¿Viste? Cuando te intuban, que la neumonía está Tal ahí, en cual. ese, por más que lo laven, lo metan 20 veces en nitrógeno, 62 veces en lavandina, no sé, parece que el bicho está pegado ahí. Que una vez que entró el Sí, respirador, a ver, hay un tiempo, unos 15 días que empieza a colonizar. Se claro, dice que hay que destetarlo al paciente del respirador, claro, si está claro, intubado con el tubo orotraqueal. claro, Tenés hasta 15 días para curarlo, claro. porque después se empieza a colonizar el tubo, y esto es lo que el terror Y de todas las no, terapias y te digo, intensivas, ¿no? y ya esas bacterias, la neumonía es de bacteria. Y neumonía de bacterias también puede ser viral. Bueno, no hay antibiótico en la intrahospitalaria no hay antibiótico que le gane. Hay muy poco antibiótico Ay, que le gane. Me parece a mí, no sé, ay, por la experiencia. te conté de un caso cercano el otro día, la semana pasada, felizmente anduvo bien. Tiene una mortalidad de 30 al 70%, Claro. según dicen los expertos. Pero Bien. hay que ver la bibliografía, el país, difiere el área, la Sí, región claro, claro. Y geográfica, la el clima, estadística. influye la estadística, que no tenemos Claro. estadísticas confiables, pero es de temer, ¿no? Cuando hay una neumonía Sí, sí, sí. intrahospitalaria, es de temer, Bueno, tal cual. vayamos a Pero el poder. ¿Cómo dijiste vos? Las enfermedades del poder, el estrés del poder y las de- enfermedades que han tenido casi todos nuestros presidentes, ¿no? perfectamente, tal cual. A ver, Te quería contame de eso. comentar algo. Vos fíjate, claro, vos fíjate lo que día, qué loco, ¿no? Uno ve las noticias, una mujer apuñalada porque le dijo a otra mujer, una paramédica en el hospital de niños, Elizalde de Cava, apuñalada en el abdomen porque le pidió a otra mujer en el hospital que no fume. Sí, Te lo quería pasar como un paréntesis, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, los cuadros de estrés políticos, digamos, entrando a esto que tiene que ver con la historia, con la actualidad, con todo lo democrático, desde Perón, que fue tomando como algo que todo el mundo recuerda de aquella época para adelante, para aquí, para no Sí, caer algunos dicen que en el... Perón se la veía venir y vino a morir al país, quería morir en el país. Claro, claro, Pero Perón muere bueno, el 1 de julio de forma parte de la mitología o de la leyenda urbana, ¿no? de la leyenda del peronismo, tal cual. Claro, 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 muere el 1 de julio de 1974, a la una y correcto. cuarto de la tarde, firman el Sí, parte los médicos del presidente, un grupo de connotados médicos que era como que estaban ahí apurados por firmar el parte del certificado de función, ¿no? Cada vez que muere sí, alguien, un médico tiene que certificar, digamos, la causa. claro, Estaban constatar. todos des- desesperados para figurar en el momento histórico de la muerte del general, gerente general, 3 veces presidente, Juan Domingo Perón. Ahora, otros dicen que pudo haber muerto un par de horas antes, ¿verdad? Pero Que no cambia vos nada. fíjate, La verdad que ocultar una muerte de un presidente, de un papa o del que sea, 3, 4 horas, no cambia nada, se murió igual. no Es cambia una nada, tontería. claro, No sé por qué se hace esa claro, manipulación política, no, para preparar a la gente, para ver qué decimos, para ver. ¿Y qué vas a decir? Que se murió como se murió todo el mundo. Se murió San Martín, no se va a morir Perón. Se va a morir Perón, se va a morir San Martín y se va a morir todo lo que vengan después. O sea, es no sé increíble, qué, ¿no? por qué convierten en algo tan mitológico, algo tan natural como la muerte. Porque es tan natural morirse como es tan natural nacer. Es igual de natural, Claro, porque ¿no es se hablaba cierto? de que ¿O no? Tal cual. Se hablaba de que López Rega estaba haciendo algunas maniobras de Claro, espiritismo, bueno. como lo llamaba Faraón al general, Sí, los bueno, pero textuales de todo, la... todo Claro, que termina siendo tontería, digamos, porque lo importante claro, es que la muerte de Perón, que ya tenía un país en crisis política, una crisis política profunda, porque ya las divisiones entre izquierda y derecha del peronismo eran muy profundas,
La muerte tal de cual. Perón desata una crisis peor, que termina mucho peor y que termina como todos sabemos que terminó. Entonces, ¿qué Claro, era lo importante? Digo, la brujería de López Rega, que murió 3 horas antes o 3 horas después, o la crisis que se desata con la muerte de Perón. Lo importante es la crisis que se desata con la muerte de Perón, ¿no? Casi que como que abre las puertas a la inevitable, dictadura y bueno, y hoy todavía pagamos consecuencias de la dictadura, ¿no es cierto? inevitable. Y esto es lo loco, porque después lo vamos a enganchar con lo de Malvinas 2 de abril. Vos fíjate, Perón eh, tenía un problema cardíaco, pero nunca tuvo ni un cateterismo coronario, que ya había en la Argentina, ni un bypass. La leyenda Mira, dice, información que hay sí. circulando, en círculos muy informados, que con un triple bypass el general Perón se hubiera salvado. Pero ¿qué Ah, mira, pasaba? Estamos en el año 1974. En el año 71 vuelve al país el doctor Favaloro y tiene sí. expresiones encontradas con Perón, contra el peronismo, la revista Gente. Pero ya existía en el 74 el bypass El bypass empieza en Estados Unidos en el 67. Y antes te puedo hablar de la pero en la historia del bypass en Argentina otra existía en el columna. 74 el bypass. En el 71 ya había vuelto Favaloro, lo había Ah, traído el doctor Luis de la Fuente al Sanatorio Güemes, y los que sí, atendían a Perón eran del Hospital Italiano, era la guardia del Hospital Italiano, que bien. también efectuaban bypass en Bueno, qué dato, 1974. ¿no? Pero Si Perón se hubiese sometido a bypass, quizás hubiese vivido más. Quizás. Es todo una solo conjetura lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? hipotéticamente, Claro, y es más que conjetura, es dato, porque vos fijate, sí, tampoco tuvo un cateterismo coronario, el método claro, diagnóstico para ver el árbol coronario, el árbol claro. cardíaco. Bueno, sigamos Ya avanzando en la estaba la historia. Si técnica, no, ya si estaba no la se. técnica. Uno de los médicos que lo atiende al general, el hijo de uno de los médicos, me dijo que ambas técnicas, digamos, no estaban en Argentina, el cateterismo que ya estaba, que le había traído el doc de la Fuente, y después Sí, que el peligro de Perón era el bypass, el temor era los riñones, ¿no? Y después se apoyaban un poco en la mítica leyenda del general de Gaulle, que también muere de un aneurisma de aorta, o Einstein también, que no había nacido el cirujano capaz de operarlo, ni a de Gaulle, ni a Einstein, ni a Perón. claro. Entonces, del Bueno, sigamos 74, avanzando entonces. como vos dijiste, Ahí ya tenemos tremendo golpe, tremendo cómo el golpe, poder, la edad y algunos cuidados que no tuvo deterioraron hasta la muerte la salud de Perón. Después llega la claro. Y vos dictadura y yo me fijate, acuerdo increíble, que a Viola, que es el segundo presidente de la dictadura, lo retiran o lo sacan de la presidencia para que llegue Galtieri por una enfermedad, ¿no es cierto? tal cual, vos fijate, nunca alguien del arma de ingenieros había llegado a número uno en el poder, a número Sí, uno de la rama militar, del sí, ejército, nunca. sí. Galtieri llega a Ajá, teniente general y como primero. Y algunos sí, hablan que no estaba muy capacitado, si bien técnicamente como ingeniero, pero no era, digamos, del cuerpo principal del ejército, no era la sí, rama, eh, como debería decir en periodismo, una rama importante que es la del periodismo de política. Bueno, esto es sí. muy parecido. Y Viola fue internado en el año. Viola fue desplazado en diciembre del 81, los primeros días de diciembre, y Malvinas fue el 2 de abril del 82, ¿verdad? Vos fijate que Claro. en el tiempo, el, en 2, 3 meses ya se define el desembarco a Malvinas, y estamos hablando de algo histórico, porque realmente a Viola hubo una controversia médica, donde algunos decían que Viola estuvo enfermo y otros decían que estaba enfermo, pero que no era para tanto. Claro. Ahora, el que no se enfermó en el uso del Hubo- poder fue Ahí Alfonsín, hubo ¿no es una cierto? disputa, No, también estuvo enfermo, pero fue ocultado, digamos, un pacto de los médicos, del cuerpo médico, eran médicos también del italiano,
pero algunos médicos en San Antonio Güemes que, digamos, había un pacto con el periodismo de no publicar, como era el primero que había llegado después de la dictadura, como había un pacto ahí de mutuo, político, periodístico, de no tocar el tema de la enfermedad. Pero había hecho consultas con cardiólogos, Alfonsín. Ah, pero no eran cuadros graves, no Recordemos eran, que fue, digamos, algunos no era problemas. grave, pero era, y no era para menos, porque bueno, tiene que ver mucho el estrés, los nervios, la parte emocional Claro. con la parte cardíaca, Y después obviamente. llega Menem con su famosa carótida que tuvo al país al vilo, ¿no? Al vilo, porque En vilo, en llegó con lo vilo, justo, ¿no? La operación de carótida Menem, llegó muy con justo, lo ¿no? justo, en el día. Sí, de ahí nos vamos, bueno, Alfonsín termina en el 89, de ahí nos vamos a 1993 con Menem el 14 de octubre, tuvo la endarterectomía carotidia, la Sí, extirpación con un bisturí pelando la placa de colesterol a lo, sí. digamos, de la arteria del Pero cuello, él se que da había cuenta en la Quinta de Olivos que se le duerme un brazo, inmediatamente Feli era el médico de Perón, ¿no? Perdón, de tal Menem. cual, Feli se tal da cual, cuenta, claro. inmediatamente Se lo estaba traslada, duchando, se da cuenta que es un sí, síntoma peligroso, ese movimiento, ese adormecimiento del brazo, inmediatamente reacciona el médico, lo lleva y bueno, y lo salvan prácticamente, ¿no? Porque llega muy jugado. conozco bien cómo fue, sí, lo vamos a compartir con vos, lo hemos hablado, tú conoces el tema también, lo vamos a compartir con nuestra gente que nos escucha. Esto es un audio histórico, porque Menem había jugado al golf, se estaba duchando para viajar a Chile y tiene un cosquilleo. Técnicamente lo Claro. que se llama parestesia. Parestesia, Ah, en plural, el hormigueo. Y esto le sirve para cualquiera que puede tener una CB, ¿no? claro, A ver, entre paréntesis, vamos a esto. La enfermedad es panvascular. La enfermedad afecta a toda la vasculatura. Puede tener la localización en corazón, en arterias de las piernas, en las claro, arterias del cuello. Esto es claro, panvascular, fue un descubrimiento también argentino de los médicos que acabamos de nombrar. claro, 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 claro. En 1970. Entonces, de ahí lo llama el doctor Leguarda, que era el neurólogo de Fleni, va a la Quinta de Olivos y recomienda que le hagan una tomografía computada, y ahí en Fleni, de la calle Montañeses, detectan que tenía una isquemia, tenía un tema cerebral y bueno, tenía síntomas compatibles con una CB, en realidad una IT, un accidente isquémico transitorio, Claro, ¿no? Que se claro, puede claro, resolver en menos de 24 horas, pero puede derivar en una CB. Entonces lo claro, llevan al cardiovascular de Buenos Aires, donde fue estudiado y se le constata mediante una geografía, un cateterismo que tenía tapada la arteria carótida, no las coronarias las tenía bien. sí, sí, Y las bueno, carótidas a la ese altura del estudio, cuello. exactamente. Y después de Y ahí bueno, de ahí pasamos fue a las ya, 7 de la bueno, tarde fue a De la operado. Rúa, que también tiene, De la Rúa tiene también un problema, en el avión tiene un problema, tiene un neumotórax en un avión una vez, y después le detectan algún Exactamente, problema coronario, ¿no? exactamente. Te termino lo de Menem porque Sí, Alfonsín lo va a ver al Instituto Cardiovascular un domingo, y ahí fue la primera charla, porque estaban un poco enfrentados, ahí hubo una primera charla de donde viene el Pacto de Olivos. claro, Empezó con empiezan, Menem claro, internado en la clínica. Ahí claro, empezó el Pacto de Olivos, claro, con claro, los claro, claro, operadores. Bueno, fue impresionante, ¿no? Porque claro. estaban muy enfrentados y terminaron arreglando, pactando. Y bueno, después, como vos dijiste, Menem termina en el 99, le entrega la banda a De la Rúa, y De la Rúa, antes de asumir, tiene un neumotórax espontáneo, lo que generó un problemón, porque bueno, los neumotórax es digamos, la pleura es la capa que envuelve el pulmón, que es Sí, virtual. Si le entra aire, se colapsa, empieza a colapsar el pulmón. ajá, Y claro, no había tenido ningún golpe. Entonces se empezó a sospechar que tenía una enfermedad maligna. Antes de claro, asumir esto, claro. fue impresionante. Lo opera el doctor Hurtado Hoyos, que lo vamos a entrevistar en unos días, cirujano de tórax de nota, pero queda flotando la duda. Y ya en el 2001 tiene el evento
en el año 2001, fue el junio, el 8 de junio, el evento coronario, también lo llevan, se atendía toda la vida en el Instituto del Diagnóstico, mágicamente lo trasladan ahí en una interna médica, hay médicos del partido, médicos radicales del partido, que estaban en el Ministerio de Salud, que no vale la pena nombrar, lo llevan a De la Rúa al cardiovascular de Buenos Aires. Se arma un show periodístico con una conferencia de prensa y eso es lo que políticamente lo cambia, lo termina de liquidar a De la Rúa, porque lo peor que hay para un presidente es como si ahora lamentablemente le pasara algo al presidente Milei, Dios no quiera, pero si le pasa algo en el corazón o digamos, de acuerdo a la edad de Milei, es poco probable, pero alguien que tiene 70 años o un poquito menos, ya con el cuadro de estrés, digamos, político acumulado, porque no hay un organismo, Néstor, preparado para estar Claro. frente a tanto estrés político. Por más que te Bien, prepares toda la vida para ser presidente, se va sí. acumulando esto, este tipo de estrés. Y bueno, cuando fue lo cardiovascular, la conferencia de prensa de la Rúa, en vez de ayudarlo, lo debilita políticamente y ahí empiezan los movimientos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Políticos como con el Partido Radical incluido, se No, bueno, sospecha pero, para, sí, digamos, pero no provocan la caída de la Rúa sus problemas de salud, sino su estallido económico, el corralito de la, Caballo, es decir, un montón tal de cual, cuestiones tal económicas cual. que son Después los que provocan que del de la Rúa corralito, manda a desalojar la Plaza de Mayo, eh, dicta el estado de sitio y genera 30 muertos, esos 30 muertos seguro, generan su caída, más seguro. allá de sus El problemas, helicóptero, digamos, de salud, el helicóptero, claro, su incapacidad para el manejo de la crisis económica, sumado a un caballo que mete un corralito y, bueno, y todo lo que sabemos todos que pasó, son el tal cual, desencadenante de su renuncia y de que haya que tal cual. elegir un sucesor. Pero te propongo lo siguiente, Y ahí te quiero llegamos agregar algo, hasta, porque acá lle- vamos con algo llega, histórico ahora, porque esto es histórico. Puede queda el testimonio acá. Vos fijate, está bien, lo político y lo económico y la parte cultural y toda la gente con el corralito generó la reacción, pero para un presidente lo peor que hay, por eso siempre se trata de ocultar el estado de salud, es y justamente hay estudios médicos ahora en Compact, porque antes te podían inventar una enfermedad, como se claro. dice que se le inventó a Viola. En los años 80 no había las computadoras como hay ahora, no hay los Compact, y te pueden cambiar un estudio y ponerle un Sí. nombre escrito Te arriba e propongo, inventar Héctor, te propongo algo. lo siguiente. Llegamos hasta de la Rúa, ¿Cómo dejamos no? pendiente para el sábado próximo el capítulo Dale, 2. El capítulo ¿cómo 2 no? es a partir de la Rúa. Y ahí tenemos que hablar Perfecto, de la salud de los presidentes que vinieron perfecto, después de la Rúa. perfecto. Capítulo 2, no se lo pierdan el próximo sábado, la salud de los presidentes aquí en la usina. Bueno, muchísimas Perfecto. gracias, te Y, deseo un lindo fin de semana, una linda semana y nos estamos comunicando el próximo sábado para seguir con este tema de la salud de los presidentes, el poder y los presidentes y otros temas de actualidad en tu especialidad que es el periodismo médico. perfecto. Gracias, un abrazo, buen fin de semana. Igualmente, buen fin de, buen día. Gracias, buen día, muchas gracias.